Amén. Amén, hermana Marta León. Muy buena noche para todos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por la espera. Al fin no nos perdimos nuestra clase. Gloria al Señor. El servicio lo acaban de colocar. Ya están los equipos configurados. Entienda usted que no es solamente dictar la clase, porque digamos que eso lo puede hacer uno, así no se vea la imagen por la oscuridad. Eh, Así toque solamente el micrófono, pero no es solamente eso porque estamos en una tarea bien especial y la tarea especial tiene que ver con que el video tiene que quedar subido a la plataforma de YouTube para que no alimente momentáneamente a la persona que se conecta a la clase, sino que al mismo tiempo quede para la posteridad. Ese es un legado que usted y yo estamos dejando aquí, ¿sí? Es un legado, ya tenemos casi 100 videos en YouTube. Ya tenemos casi 100 enseñanzas en YouTube. Ya tenemos casi 60 personas suscritas a YouTube. Y sobre todo, todo está quedando de manera ordenada en la lista de reproducción de ese canal. Todo, absolutamente todo. De eso se trata el verdadero trabajo. Aparte de que intenté conectar un celular y otro celular, pero bueno, listo, conecto un celular y otro celular y con qué leo, o es decir, con qué luz, con qué iluminación voy al texto, con qué iluminación voy yo, abro la Biblia. No, lo virtual tiene su bendición, su facilidad, pero al mismo tiempo lo virtual tiene su complejidad. Bueno, bienvenidos entonces todos a este curso, a esta clase que pertenece al curso de Antropología Bíblica. Estamos en la parte 7. La parte 7, recuerde usted, se llama el análisis del alma. Estamos viendo lo que es la parte emotiva. La parte emotiva es el corazón. 5 lecciones en esta parte 7. Y vamos nosotros en la lección número 2. La tomamos hace 8 días. Y esa lección número 2 se llamó, ¿cómo? Se llamó el amor. Hoy nos corresponde entonces la lección número 3, ¿cierto? Regáleme el nombre de la lección número 3. Hágame el favor. Gracias. Colóquela ahí en el chat. Y arrancamos de una vez sin demora, ¿no? Ya suficiente demora por hoy. Excelente, muchas gracias, muy bien. Se llama Los Deseos. Coloque ese título ahí, por favor, Los Deseos. Lección número 3, los deseos. Los deseos están en el corazón, ¿cierto? Pero también los deseos están en el espíritu. Los deseos están en el corazón, pero también los deseos están en el espíritu. Hay deseos que pertenecen al corazón, por lo tanto al alma, por lo tanto a la carne, y hay deseos que pertenecen al espíritu. Creo que a estas alturas usted y yo ya sabemos descifrar cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los deseos del espíritu. De eso precisamente habla Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vaya conmigo al texto, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gracias, muy amable. Nuevamente, muchas gracias por la espera, de verdad. Esto es ganas de Dios, sed de Dios. Se me sale de las manos, no es asunto o culpa mía, pero gracias a todos por esperar y aún esperan hasta, hasta después de yo haber dicho, ya no hay clase porque no llegó la luz a las 6:30. Gracias a todos. Y atienden el mensaje por WhatsApp. Bueno, clase entonces. Ninguno le saca el cuerpo a esto. Gloria a mi Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 17, me avisa cuando ya, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Note, hay deseos que son de la carne y hay deseos que son del espíritu. Cuando afirmamos que hay deseos que son de la carne y afirmamos que hay deseos que son del espíritu, pues tenemos que dar la cita bíblica para eso. Y la cita bíblica ahí la tiene, Gálatas 5:17. Si alguien le pregunta, dígame dónde está escrito que hay deseos de la carne y hay deseos del espíritu, usted le dice Gálatas 5:17 y se lo puede hasta leer. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del, esto lo hemos preguntado varias veces, el del, ¿a qué se está refiriendo? Pues el del es el deseo del espíritu, es contra la carne. Y estos dos deseos, el deseo que está en la carne y el deseo que está en el espíritu, dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oponen, oposición, pelea, enfrentamiento, confrontación, lucha, guerra. En eso consiste la lucha contra la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere imponer su deseo y el espíritu quiere imponer su deseo. Y yo sé que usted ha sentido en su interior esa lucha interna entre deseos. ¿Es o no es?
ha sentido en su interior esa lucha interna entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne. A veces es más fuerte el deseo del espíritu, a veces es más fuerte el deseo de la carne. A veces gana el deseo del espíritu, a veces se impone el deseo del espíritu, a veces gana y se impone el deseo de la carne, ¿no? Cuando se impone y gana el deseo del espíritu, me siento victorioso. Cuando se impone y gana el deseo de la carne, me siento miserable, como lo dice Romanos capítulo 7. ¿Es así o no es así? A ver, convirtamos la teoría en experiencia, la doctrina en experiencia. Y usted me responde, ¿es así? ¿Siente usted en su interior esa lucha interna entre dos deseos, entre dos diferentes tipos de ganas, de deseos, de quereres, de anhelos? Es así, ¿no es cierto? Muy bien, es así. Ahora el versículo 24 dice claramente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted y yo tenemos esa capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Pues la capacidad de Romanos capítulo 6, versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 13 y 14. Romanos 6, 6. Dice la escritura claramente que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérese, o sea, háblese. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, que tenemos que considerarnos. Pero también la Sagrada Escritura enseña que nosotros tenemos que consagrarnos, presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios. Ese es el método para que la carne esté donde tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar? ¿Cuál es el lugar de la carne? El lugar que le pertenece, no le pertenece a ningún otro lugar. A la carne no le pertenece ningún trono. A la carne no le pertenece ningún cetro. A la carne no le pertenece ninguna corona. A la carne no le pertenece ningún altar, ningún pedestal. A la carne le pertenece solamente un lugar. ¿Cuál? Eso, crucificada. O sea, ¿cuál? La cruz. La Biblia enseña claramente que la carne ya está crucificada. Pero en la experiencia del creyente, y muy bien como le está diciendo Pedro Felipe Forero Galvis, esto es de toda la vida. Es una lucha o una oposición entre dos diferentes deseos, por lo tanto, debe ser una consideración diaria, debe ser una consideración permanente. Yo me tengo que considerar a la luz de lo que enseña la Sagrada Escritura. De eso precisamente habla el texto de Romanos capítulo 4, versículo 17, cuando dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En la experiencia, ¿cómo está su carne? Usted irá libre, haciendo lo que quiere. Pero según la Biblia, ¿cómo está su carne? Ah, pues en la cruz está crucificada y está muerta. Muy bien. ¿Cuál de las dos cosas usted prefiere creer? ¿Lo que su experiencia le dice o lo que la Biblia le dice? Es que de ahí precisamente surgen estos hermanos que son llamados fanáticos. El fanático cree más en su experiencia que en lo que enseña la Sagrada Escritura. Y también aparecen esos otros individuos, ¿sí? Que están en el campo allá del legalismo. Ellos creen lo que enseña la Sagrada Escritura, sí, nadie lo niega, pero lastimosamente no conocen el mecanismo para convertir lo que enseña la Sagrada Escritura en experiencia. Y no estoy contradecido en los términos. La palabra de Dios debe ser para mí tanto doctrina como experiencia. Es una cosa que yo tengo que aprender, pero también es una cosa que yo tengo que vivir. Si solamente la estoy aprendiendo, pero no la estoy viviendo, estoy fallando. Y si estoy intentando vivirla sin aprenderla, también estoy fallando. Eso es un fanatismo. Al fanático usted le pregunta por qué hace lo que hace y él no sabe responder. Él dice que es que el Espíritu de Dios le está hablando al corazón. No, eso no es cierto. Eso es un fanatismo. Pero volvemos al asunto. En la experiencia, ¿cómo está la carne? Viva, haciendo lo que quiere, enloquecida, arrastrándome hacia lo que no debo. Muy bien. En la doctrina, ¿cómo está la carne? En la doctrina la carne está crucificada. Romanos 6:6. En la doctrina la carne está muerta. Romanos 6:6. En la doctrina la carne está fulminada. Romanos 6:6. En la doctrina la carne está derrotada. Romanos 6:6. Muy bien. ¿Qué prefiere usted creer? ¿Lo que su experiencia le dicta o lo que la Biblia enseña? Pues lo que la Biblia enseña. Pero para yo creerlo no basta con decir yo lo creo.
A mí me toca hacer lo que dice Romanos 6:11, que es considerar. Considérese muerto al pecado. Romanos 11, Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14. Considerarse muerto al pecado. O sea, usted tiene que hablarlo, tiene que decirlo. Por más que su carne ande enloquecida, lo que usted tiene que decir es, mi carne está crucificada. Mi viejo hombre fue crucificado. Mi vieja naturaleza está crucificada. Mi vieja naturaleza está en la cruz, pero está enloquecida, le va a decir el diablo. Mírela por ahí suelta haciendo lo que quiere. No, no, no. Eso es lo que usted dice, diablo. Pero otra cosa es lo que el Espíritu de Dios dice en la Biblia. Y yo prefiero creer lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia. ¿Quién más prefiere creer lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia? ¿Quién? Alguien diga yo. Listo. Nosotros tenemos que creer lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia. Por supuesto. Claro que sí. Por eso el texto dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo la crucifico. No, Romanos 6:6 dice que fue Cristo. Entonces, ¿por qué el texto dice que yo la crucifico? No, yo sencillamente afirmo, confirmo lo que Cristo hizo con esa carne que fue crucificando. ¿Cómo lo hago? Con la boca. Pero nadie puede hablarlo si primero no lo cree. Ahora, mire que el versículo 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay deseos que son de la carne y hay deseos que son del Espíritu. A partir del versículo 19, se comienza a hablar de los deseos de la carne. Esos deseos de la carne se convierten en obras de la carne cuando yo me dejo dominar por la carne. Le repito, a partir del versículo 18, 19, 20 y 21, usted encuentra una descripción muy detallada de lo que son los deseos de la carne convertidos en obras de la carne. Cuando los deseos se convierten en obras, porque son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Una cosa es tener el deseo, que ya es pecaminoso, y otra cosa es que el deseo se me convierta en una obra, que ya es el pecado practicado. ¿Cuándo? Pues cuando me dejo dominar por el deseo. Yo tengo que agarrar el deseo, yo tengo que agarrar a la carne siendo deseo aún y tratarla siendo deseo para que no se convierta en una obra. Si yo permito que ese deseo tome más fuerza, tome más poder, ¿en qué se convierte el deseo? En una obra. ¿Dónde vive el deseo? En el corazón, en el alma, en la carne. Y la obra ya incluye el cuerpo. Es decir, el deseo está en el alma y la obra está en el cuerpo. Si yo detengo a la carne siendo deseo en el alma, voy a impedir que ese deseo se convierta en una obra en mi cuerpo, o sea, que el pecado como tal sea ejecutado y me voy yo a librar de graves problemas, por supuesto, y de grandes consecuencias. Si nosotros entendiéramos esto, en la medida en que van apareciendo esos deseos, esos como sentimientos, como sensaciones malucas, ¿yo qué voy haciendo? Yo les voy cortando la cabeza inmediatamente. ¿Cómo? Considerados muertos al pecado. Otra vez, es con la boca. Quiere decir que usted mata pensamientos con la boca y usted mata sentimientos con la boca. Así de sencillo. Le repito, usted mata pensamientos con la boca y usted mata sentimientos con la boca. Es de la única manera que usted lo hace. Apareció un pensamiento que no debe estar ahí en su cabeza, tome el texto bíblico que contradice ese pensamiento que es del diablo y láncelo a su cabeza. Se va a dar cuenta cómo lo fulmina. Aparece un sentimiento que no es de Dios en el corazón, pues ¿qué tiene que hacer? Busque el texto bíblico que contradice ese sentimiento que no es de Dios, sino que es del diablo, láncelo, apúntelo con su boca en contra del sentimiento y se va a dar cuenta cómo lo elimina. Eso es lo que llamamos háblele a su alma, lo que hacía el salmista. Alma mía, solamente en Dios reposa. ¿Qué está haciendo? Hablándole a su alma. ¿Qué está haciendo? Hablándole a su carne. A la carne hay que hablarle. Si yo no le hablo a mi carne me habla a mí. Cuando mi carne me habla a mí, mi carne toma el control. Si yo, mi espíritu, le estoy hablando a mi carne, yo tengo el control de mi carne. ¿Estamos claros con esto? Hasta el momento, ¿hay claridad en lo que estoy diciendo? ¿Qué dice usted?
¿Está quedando claro? Tiene que estar claro, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Entonces, coloquemos un ejemplo, porque siempre es con ejemplos, ¿no es cierto? Es doctrina más ejemplo. Está pasando por un momento usted de soledad. Soledad, usted se siente solo o se siente sola. Es un pensamiento de soledad, es un sentimiento de soledad que se alberga en dónde? Se alberga en su mente, el pensamiento, corazón, el sentimiento, en su alma, por lo tanto en su carne. ¿Ok? ¿Cómo contrarresto esto? Voy por el texto. Un texto que me sirva para eso. Pues el Señor dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Eso es una maravilla. ¿Cómo me voy a sentir solo si el Señor me dice que Él nunca me deja y que Él nunca me desampara? Alguno dirá, no, pero es que es soledad de familia. Me siento dejado por la familia o alejado de la familia. Viene el texto. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Jehová te recogerá. Pero hay momentos de mi vida en donde siento tanta flaqueza, tanta debilidad, que no creo que el Señor esté conmigo. La Biblia dice, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. La Biblia dice, el Espíritu de verdad estará contigo para siempre. Y usted comienza a traer los textos, pero no solamente se acuerda de los textos, no solamente abre la Biblia donde está el texto, sino que usted se habla a sí mismo el texto. Al hablarse a sí mismo el texto, ¿qué comienza a pasar con el pensamiento o el sentimiento de soledad? Ya que la palabra de Dios es comparada a una espada de dos filos que penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Qué ocurre entonces con esos pensamientos y con esos sentimientos de soledad cuando yo utilizo la espada del espíritu? La espada del espíritu. La espada. Estoy utilizando la analogía de la espada. ¿Qué ocurre? La espada. ¿Qué pasa con esos pensamientos? ¿Qué pasa con esos sentimientos? Sencillamente son heridos. Exacto. Los corta de raíz. Exacto. Exacto. Los mata. Los aniquila. Los fulmina. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es semejante a un martillo que quebranta la roca. ¡Oh! Un martillo. Ahora imagínese que la palabra de Dios es un martillo. El mismo ejemplo de la soledad. Usted toma los versículos que enseñan que usted no está solo, nunca está solo. Dios está con usted y le pone personas alrededor. Parece que a veces no los vemos. O usted quiere que esté quien no tiene que estar. ¿Sí? Y somos ciegos frente a los que sí están, que son los que sí tienen que estar, que son los que sí tienen que hacer parte de mi vida. Tomo los textos en el momento de la soledad y la palabra de Dios es semejante a un martillo que quebranta la roca. Entonces, ¿qué comienza a pasar con esos pensamientos y con esos sentimientos? Si la palabra de Dios es martillo que quebranta la roca, entonces esos pensamientos, sentimientos comienzan a ser aplastados, martillados, fulminados, destruidos, descompuestos, rotos. Muy bien. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es semejante al fuego. Fuego. Entonces lo mismo, pensamientos, sentimientos de soledad, yo tomo la palabra de Dios, es como el fuego que comienza a pasar con los pensamientos y con los... se queman. Entiéndalo por un lado, por el otro o por el otro. La palabra de Dios es el mismo poder de Dios. La palabra de Dios es el mismo poder del Evangelio, es el mismo poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Poner la palabra de Dios en mi boca. ¿Eso cómo se llama? Cuando yo tomo la palabra de Dios y yo la hablo, regáleme ahí en el chat, por favor. Cuando yo agarro la palabra de Dios y la hablo sobre una situación, la hablo sobre mi vida, la hablo sobre una circunstancia, ¿eso cómo se llama? Responda, por favor, culto de domingo. No, 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 no. Culto de domingo. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la digo. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la hablo, ¿cómo se llama eso? Culto de domingo, culto de domingo. Y me lo tiene que decir en hebreo. Excelente, Liliana, muy bien. Excelente, Natalia. Eso se llama dabar. Dabar en el hebreo, la palabra hablada. Así funciona. No funciona de otra manera. Si usted no la habla, nada pasa. Que la vida y la muerte están en poder de la lengua.
Siento que me va a morir. Muérase. Se va a morir. No puede ser de otra manera. Se va a morir. Siento que me va a morir. ¿Usted le está haciendo caso a qué? A su sentimiento, a su deseo. Es precisamente de lo que estamos hablando acá. Volvemos a Gálatas, capítulo 5. Estamos hablando de los deseos de la carne y estaba yo diciendo que a partir del versículo 19 se comienzan a mencionar unos deseos que se pueden convertir en obras si yo les permito que tomen más poder. Por ejemplo, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Antes de que el adulterio sea una obra, es un deseo, ¿o no? Mateo 5:28. Oísteis que os fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Está adulterando con ella en su corazón. Si el adulterio está en el corazón, ¿el adulterio está en forma de qué? Le repito la pregunta. Si el adulterio está en el corazón, como dice Mateo 5:28, entonces el adulterio está en forma de qué? ¿Aún está en forma de qué? Excelente. Utiliza el término. Utiliza el término que aparece ahí en Gálatas 5:17 y el término que aparece ahí en Gálatas 5:24. Está en forma de deseo. Es el término que aparece ahí. Está en forma de deseo. ¿Qué desea? Adulterar. Está en forma de deseo. ¿En qué se puede convertir? En una obra, o sea, en el adulterio, el hecho concreto, adulterio. Mientras que sea deseo, ¿en dónde está? En el alma. Si ya es una obra, ¿a dónde se pasó? Al cuerpo. Muy bien. ¿Es pecado la obra de la carne? Sí. ¿Es pecado el deseo de la carne? Le pregunto. Entendemos que la obra de la carne es pecado. Ahora, ¿el deseo de la carne es pecado o no es pecado? ¿Qué dice usted? Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Qué está diciendo Cristo? Ya adulteró. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es pecado o no es pecado? Sí es pecado. Claro que es pecado. Por supuesto que es pecado. Muy bien, muy bien. Ya es pecado tener el deseo de la carne. Ahora imagínense cuando cuando el deseo de la carne toma fuerza, se pasa al cuerpo, ya es imparable. Ya es imparable. Eso lo ponemos de la siguiente manera, mire. Usted va en un vehículo, es su vehículo, su moto, bicicleta, su automóvil, su camioneta. Usted comienza a notar que cada vez los frenos son más largos. El que conduce vehículo, moto, bicicleta, me va a entender lo que yo estoy diciendo. Se va a dar cuenta que poco a poco los frenos se van deteriorando y usted se va haciendo el loco. No arregló el problema a tiempo. El mismo automóvil le comenzó a avisar que los frenos estaban mal y no hizo caso a tiempo. Llega el momento en el cual usted agarró carretera y quizás va en bajada y en ese momento se quedó sin frenos. ¿A dónde va a ir a parar? ¿Dónde va a terminar? ¿Por qué va a terminar allá? ¿Por qué tienen que pagar esa terrible consecuencia? Porque el automóvil le estaba avisando algo y no hizo caso. Y algo tan complicado, tan peligroso como lo es el tema de los frenos. Es exactamente lo mismo. Se prenden las alarmas en mi espíritu porque hay un deseo en mi alma. Si hay un deseo en mi alma, es un deseo de la carne. Todo lo que engendre el alma, todo lo que se origina en el alma, es de la carne. Ahí nada es de Dios. Todo lo que se origina en mi espíritu es de Dios. Y se prenden las alarmas en mi espíritu porque hay un deseo en mi carne, hay un deseo en mi alma, pero no hago caso. ¿No llevo mi alma a mantenimiento? No. ¿No reparo el daño? No. Yo sigo con el deseo. Sigo albergando el deseo. Y secularmente se dice del dicho al hecho o del odio al amor. Pero aquí se dice, bíblicamente, teológicamente ya hablando, del deseo al hecho o del deseo a la obra. No hay sino un solo paso. Si yo no arreglo el imperfecto en su estado de deseo, el deseo se convierte en una obra imparable.
en bajada, sin frenos, al barranco. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? Y estoy hablando con seres humanos normalitos, semejantes a mí, sujetos, como dice Gálatas capítulo 5, Santiago capítulo 5, perdón, comparándonos a Elías, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y de eso nadie se salva. Que levante la mano aquí la persona que reconozca y diga, sí, sí, en mi corazón se engendran pasiones. En mi corazón se engendran deseos, se originan deseos. ¿Qué clase de deseos? Deseos pecaminosos. ¿Como cuáles? Yo le voy leyendo y usted va respondiendo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Mire, primero, la enemistad antes de ser una obra fue un deseo. Pleitos. Antes de tener pleito, el cuerpo, con alguien, el pleito fue un deseo. Celos. ¿Dónde nacen los celos? En el corazón. Antes de que pasen al cuerpo y usted vea la reacción de un hombre o una mujer celosa, eso se engendró en donde primero, en el corazón. Iras, igual. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, fueron primeros deseos y después fueron obras. Homicidios, primero lo quiso matar, después lo mató. Borracheras, primero quiso perderse en el alcohol, después se perdió en el alcohol. Orgías, y dice para terminar, cosas semejantes a estas. ¿Cuál es el remedio a esto? Considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el remedio para esto? El dabar. Tomar el texto y aniquilar, pulverizar, apuñalear, porque es espada, traspasar, porque es espada, golpear, porque es martillo, incinerar, porque es fuego, a la carne mientras que está en su forma de deseo y nunca jamás dejarla que se convierta en una obra, porque sería como un vehículo con un tonelaje inmenso en bajada y sin frenos. Ok. Y a partir del versículo 22 usted encuentra lo que son los deseos del Espíritu. Y tenemos que decir aquí exactamente lo mismo. Es el deseo del Espíritu y el deseo del Espíritu se tiene que convertir en una obra del Espíritu. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el deseo del Espíritu. Pero primero el deseo. Desea amar. ¿En qué se tiene que convertir? En una obra. Amor. Desea paz. ¿En qué se tiene que convertir? Una vida pacífica. Y lo mismo con cada uno de estos 9 componentes del fruto del Espíritu Santo. Primero tiene que adentro. Ahora, ¿cómo se origina? Pues si las obras los deseos de la carne se matan con el dabar, pues el fruto del Espíritu nace con el dabar. Se desarrolla con el dabar, toma fuerza con el dabar y se convierte en obra del Espíritu con el dabar. Es así. Si usted dice de usted mismo, dice, yo soy una persona llena de amor, llena de gozo, llena de paz. Yo soy una persona llena de paciencia, llena de benignidad, llena de bondad. Yo soy una persona llena de fe, llena de mansedumbre y llena de templanza. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo dijo? Mire que nosotros nos la pasamos pidiéndole al Señor, dame amor, dame gozo, dame paz, dame paciencia, dame benignidad, dame bondad, dame fe, dame mansedumbre, dame. Le pido al Señor algo que ya tengo. Y es una completa irracionalidad. ¿Cómo así le pido al Señor algo que ya tengo? Claro, sí, cuando usted le pide amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, eso usted ya lo tiene. Ya lo tiene, ¿por qué? Porque ¿a quién le pertenece? ¿Eso le pertenece a quién? Ese es el fruto de quién. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La Biblia lo dice. ¿Es el fruto de quién? Es el fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora pregunta, ¿usted ya tiene el Espíritu Santo? Usted me responderá sí, me responderá no. ¿Usted ya tiene el Espíritu Santo? Usted tiene el Espíritu Santo. Y al tener al Espíritu Santo, tiene todo lo que le pertenece al Espíritu Santo.
En este caso estamos hablando de qué? Estamos hablando del fruto. Al tener al Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu Santo. Si ¿por qué no lo veo por ningún lado? Ahí está el problema, que es que no lo ve. La fe ve. Antes de que la fe llame las cosas que no son como si fuesen, la fe ve las cosas que no son como si fuesen. Hay que aprender a ver con los ojos de la fe. Hay que aprender a imaginar con la mente de la fe. Y hay que aprender a hablar con la boca de la fe. Romanos 4:17 otra vez. El Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, el Señor habla con fe. Padre, dame amor. No, yo ya tengo amor. ¿Qué le toca decir? Soy un hombre lleno de amor. Yo soy un hombre lleno del fruto del Espíritu Santo. La carne que le comienza a decir, loco, maniático, desquiciado, está de psiquiatra. Usted de paciencia no tiene absolutamente nada. Usted de benignidad no tiene absolutamente nada. ¿Le va a prestar atención a la carne o le va a prestar atención a lo que enseña la palabra de Dios? Yo prefiero prestar atención a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal si hablamos nosotros de asuntos relacionados con la economía? Es exactamente lo mismo. La carne siempre habla en términos de incredulidad. Ok, espero esté quedando claro lo que es el deseo del espíritu contra el deseo de la carne. Espero esté quedando claro lo que es el deseo y las obras de la carne ahí reveladas en Gálatas capítulo 5 y el deseo y las obras del Espíritu Santo también reveladas en los versículos a continuación. Revisemos algunos textos de la Sagrada Escritura concernientes al hecho. Por ejemplo, Judas Judas versículo 16. Judas solamente tiene un capítulo. Judas es el libro anterior a Apocalipsis. Judas versículo 16. Dice, me avisa cuando ya, por favor. Judas 16. Ya, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Impresionante, ¿no? Mire, murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. Cuando yo ando según los deseos de mi carne, ¿cómo me llama la Sagrada Escritura? ¿Cómo se llama a la luz de la Biblia un hombre que anda según sus propios deseos? Carnal, así, tal cual. Anda según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, hablando a las personas para sacar provecho. Ahora, la persona que anda según sus propios deseos, tarde que temprano dejará de andar en sus propios deseos para andar en sus propias obras, porque los deseos se convierten en obras, los deseos de la carne se convierten en obras de la carne. Revisemos otro texto, el versículo 18 del mismo Judas, capítulo 1. Dice el versículo 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Note que hay malvados deseos. El versículo 16 dice sus propios deseos. El versículo 18 dice malvados deseos. ¿En dónde viven los malvados deseos? Sea lo más exacto que pueda, por favor. ¿En dónde viven los malvados deseos? Sea lo más exacto, por favor. Sí, exacto. Eso es. Muy bien. Los malvados deseos viven en el corazón, por lo tanto en el alma, por lo tanto en la carne. Ah, bueno. Lo contrario a malvado, ¿qué sería? Porque esto tiene una contracara. Lo contrario a malvado, ¿qué sería entonces? Buenos. Entonces hay malvados deseos y buenos deseos. Los malvados deseos vienen en el corazón, los malvados deseos vienen en la carne. Los buenos deseos, ¿dónde viven? Ahí se puede discernir los deseos del Espíritu. Y recuerde que el Espíritu Santo se comunica con nosotros también a través de deseos. El Señor coloca sus deseos en mi espíritu. Y usted discierne, ¿es buen deseo? Sí. ¿Qué quiere decir? Es lo que el Espíritu Santo me está pidiendo que yo haga.
me está ordenando que yo haga. Es un malvado deseo, no es el Espíritu Santo. Es lo que el diablo me está sugiriendo que yo haga. Pase por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y miren lo que dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bien, absténgase. Regáleme algún sinónimo o alguna definición de abstenerse, por favor. Absténgase. Absténgase. No lo hagas. Absténgase. Muy bien. No hacer. Absténgase. No practique. Muy bien. ¿Alguien más? Absténgase. ¿Qué significa? Deténgase. Muy bien. Absténgase. No haga. Absténgase. Es decir, no haga. No convierta en obras. Eso es lo que quiere decir los deseos carnales. Hay deseos carnales que son los mismos malvados, que son los mismos que pertenecen al alma. Aquí dice que batallan contra el alma. En el original griego usted encontrará que batallan en el alma. Y está clarísimo entonces el versículo. ¿Dónde están los deseos malvados? En el alma. ¿Dónde están los deseos carnales? En el alma. ¿Dónde batallan? En el alma. Batallan en el alma contra los deseos del espíritu que están en el espíritu. Eso es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, es decir, hacia atrás. Capítulo 1, versículo 14, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Note, como hijos obedientes, no os conforméis, no se conforme, o sea, no los haga a los deseos que antes tenías. Son los deseos de antes, son los deseos de la vieja criatura que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, esos son los deseos que reinan en una persona ignorante. Qué impresionante, son deseos malvados, son deseos propios, son deseos carnales, son deseos de un ignorante. Si yo me sigo dejando gobernar por ese deseo, quiere decir que yo sigo y me mantengo en la misma ignorancia. Si yo ya no me estoy dejando gobernar por ese deseo, quiere decir que yo ya he salido, o al menos estoy en el proceso de salir de la ignorancia. O sea, una persona con conocimiento no se deja gobernar de los deseos de su carne. Eso es lo que está diciendo. Se lo repito. Una persona con conocimiento de la Sagrada Escritura no se deja gobernar por los deseos de su carne. ¿Está quedando claro esto? Si yo me estoy dejando gobernar por los deseos de mi carne, quiere decir que yo no he aprendido la palabra de Dios como la tengo que aprender. Usted dirá, pero yo me sé versículos. ¿De qué le vale saber versículos si no los pone en práctica? Saber a la luz de la Sagrada Escritura significa no solamente recibir conocimiento, sino ponerlo en práctica. Eso es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vaya a Tito, capítulo 2, versículo 12, por favor. Me avisa cuando esté en Tito. Tito 2, 12. Me avisa, por favor. Gracias. Ya, muy bien. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, mira aquí cómo se llaman los deseos, mundanos. Entonces, ¿cómo vamos? Los deseos malvados, los deseos propios, los deseos carnales, los deseos que batallan en el alma, y aquí se les llama los deseos mundanos. Con respecto a los deseos que hay en el alma, usted encuentra en la Biblia, usted encuentra que en la Biblia se diga de esos deseos algo bonito. Deseos malvados, deseos propios, deseos carnales, deseos que batallan contra el espíritu, deseos mundanos. Le repito la pregunta, con respecto a los deseos que hay en el alma, ¿usted encuentra que en la Biblia se diga de esos deseos algo bonito? No, porque los deseos que hay en el alma no son bonitos.
Los deseos que hay en el alma son feos. Los deseos que hay en el alma no son buenos, son malvados. Los deseos que hay en el alma no son espirituales, son mundanos. Los deseos que hay en el alma no son espirituales, son carnales. No hay nada bueno en el alma. Ninguna clase de deseo. Ninguna. Así el alma pretenda hacer el bien, no, pero yo he visto a mi alma que muchas veces quiere hacer el bien, sí, pero el alma le quieres hacer el bien al prójimo, pero ¿para qué? Responda, por favor. El alma le quiere hacer el bien al prójimo, pero ¿para qué? ¿Qué persigue el alma al hacerle, entre comillas, el bien al prójimo? Van a gloriarse, dice Pedro Felipe, muy bien. Satisfacerse ella misma, muy bien. ¿De qué manera? Para ganárselo. ¿De qué manera? El alma quiere hacer el bien. El alma quiere sacar un billete del bolsillo y entregárselo a otro. Uy, ¿por qué? El alma quiere llevarle un mercado a alguien. Uy, pero ¿por qué? El alma quiere hacer algo bueno por algún otro. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Responda, por favor. Solamente tenemos una, dos, tres, cuatro preguntas. Ya apareció la quinta. Para ser protagonista, esa respuesta está muy buena. O sea, ¿para qué? Para que le den las gracias, para que la honren, para que la glorifiquen. Para eso el alma quiere, para eso el alma quiere hacerle el bien a los demás. Es una buena persona. Si está en la carne, no es una buena persona. Ahora entienda por qué la Biblia llama al hombre malo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿por qué, aunque está dando buenas dádivas, por qué la Biblia lo llama malo? Porque lo está haciendo desde dónde. Esos actos de bondad, entre comillas, esos actos buenos, entre comillas, los está haciendo desde dónde? Desde el alma. ¿Y el alma cómo es? Mala. Por eso Cristo dice, si vosotros siendo malos, porque todo lo que se hace desde el alma es malo. Son los actos de bondad de un alma depravada. O sea, los actos de bondad también están depravados. ¿Acaso no dice la Sagrada Escritura que nuestras justicias son como trapos de inmundicia? ¿Por qué las obras buenas son consideradas por Dios trapos de inmundicia? Porque se hacen desde el alma, porque se hacen desde el corazón. Dese cuenta, dese cuenta. ¿Es un impío buena persona? Eso no existe. Eso no existe. Un impío buena persona no existe. Es un impío que hace cosas buenas. Eso no lo convierte en buena persona. Lo está haciendo desde su alma. ¿Qué quiere? Protagonismo. Quiere que le agradezcan. Lo hace por sacar ventaja. Lo hace por puro favoritismo, en el caso de los hijos, ¿no? Si son malos, saben dar buenas dádivas, pero ¿a quiénes? A los hijos. A los hijos. ¿A quién más? A nadie más. A los hijos. Para algunos individuos son ellos, su familia y nadie más. Eso es del alma, porque el alma está centrada en ella misma. Al alma solamente le importa ella misma y lo que tiene que ver con ella misma, mientras que al espíritu le importa todo lo que tiene que ver con Dios. Así no sea parte de la misma familia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Impulsadas por sus deseos. ¿Qué produce el deseo? Un impulso. ¿Un impulso a dónde? A la obra. La Biblia es clara al decir que uno de los medios como el Espíritu Santo a uno le habla es por medio de impulsos. ¿Se acuerda que Marcos capítulo 1 nos dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto? Quiere decir, le colocó, le produjo en su espíritu el deseo de ir al desierto. Y el deseo produce un impulso. Regálame la definición o algún significado de impulsar. Impulsar. Es más, hay cargos, ¿cierto? Hay vacantes. Hay una clase de trabajo que se llama impulsador.
¿Qué hace un impulsador o una impulsadora? ¿Qué hace un impulsador? ¿Qué hace un impulsador? No, 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 no es el que alabío, alabao, alabim, bombao. No. ¿Qué hace? Primero, ¿es un impulsador de qué? Ah, por ahí vamos, muy bien, por ahí sí vamos. ¿Es un impulsador de qué? ¿Es un impulsador de qué? ¿De una qué? En femenino. ¿De una qué? Más que eso. Exacto, muy bien, Marta León. Exacto, muy bien. Es un impulsador de una marca. Si es un impulsador de una marca, y se queda solamente ofreciendo el producto de la marca, ¿es un impulsador? Repito la pregunta. Si es el impulsador de una marca y se queda solamente ofreciendo, le ha ofrecido a 1000, nadie le ha comprado. Nadie le ha comprado. ¿Es el impulsador de una marca? ¿Qué dice usted? ¿Eso es un impulsador? El impulsador impulsa. Quiere decir que su gestión hace que crezcan las ventas del producto y así de esa manera la marca se fortalece. Si no hay ventas, no hay impulso. Es impulsador, pero no vende nada. O sea, es impulsador de nada. En ese sentido, nosotros somos impulsadores del evangelio, ¿no? Pero para impulsar el evangelio hay que predicar el evangelio y la gente tiene que creer en el evangelio. Si hay gente creyendo en el evangelio, pues soy un buen impulsador o vendedor del producto que es el evangelio y de la marca que es el reino de Dios. Así de sencillo. Para con su uniformito azul, rojo, morado o verde fosforescente que tiene el logo de la marca en el pecho, pero no vende nada. Eso no es un impulsador. Impulsador hace que las ventas crezcan, ¿no es cierto? Genera un movimiento, genera un crecimiento. Ahora aquí el texto dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, genera una acción, ¿sí? Genera un empujón. Y Cristo termina por el deseo colocado por el Espíritu Santo en su espíritu, impulsado, empujado, llevado y termina en el desierto. Es una de las maneras más extraordinarias como el Espíritu Santo a uno le habla, ¿no? Que si le puede hablar diciéndole Mario, claro que se puede hablar, él le puede hablar a usted como quiera, como él quiera. Pero una de las mejores maneras y una de las más comunes, como el Espíritu Santo a uno le habla, es impulsándolo por medio de deseos santos colocados en su espíritu. ¿Y cómo sabe usted que son deseos santos? Porque los deseos santos están conforme a la palabra de Dios. Porque los deseos santos tienen que ver, se lo pongo más fácil, los deseos santos tienen que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si su deseo tiene que ver con estas cosas, si su deseo tiene que ver con el reino, si su deseo tiene que ver con la obra, si el impulso tiene que ver con la gloria del Señor Jesucristo, pero Pantier es tarde. Pero si su deseo tiene que ver con ira, con contienda, con adulterio, con fornicación, con enemistades, con hechicerías, con brujerías, con todo lo malo, ese deseo no es de Dios. Así que absténgase, dice la Sagrada Escritura. Leemos nuevamente 1 Timoteo. Pero vivan más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, los deseos impulsan, impulsadas por sus deseos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11 era eso. Ahora, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Vaya por favor y me avisa. Gracias. Ya, muy bien. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, que ya se habló de eso en las horas de la carne de Gálatas 5, impureza,
pasiones desordenadas, mire lo que dice, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Malos deseos. Malos deseos tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con la fornicación, tiene que ver con la impureza, tiene que ver con las pasiones desordenadas, tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con la idolatría. Mire cuántos versículos hablan de los deseos y sobre todo cuántos versículos hablan de los deseos de la carne. Y siempre que se habla de los deseos de la carne, los deseos del alma, los deseos del corazón, se dice que esos deseos son malos, son malos, son malos. Yo te quiero con mi corazón, no me puede querer con su espíritu, ¿no? Y entonces se pinta la muchacha enamorada o el muchacho enamorado, ¿no? Entonces un corazón, ahí está, el corazón, ¿no? Entonces hay una flechita, una flechita. Y entonces aquí le pone una inicial y aquí le pone la otra inicial, ¿no es cierto? Ahí, las dos iniciales. El corazón, o sea, me flechó el corazón. No, no le puede flechar el espíritu más bien. O sea, no puede ser un amor desde el fruto del Espíritu Santo, un cariño desde el fruto del Espíritu Santo, porque el corazón. Pero mire que ya usted lo entiende. Y al ratico, entonces el corazón, si al pasar el tiempo, entonces el corazón, a ver si lo logras, sí, el corazón. Uy, pero eso no parece un corazón, parece como, bueno, el corazón ya no está completo, ¿cierto? El corazón está así, y la niña o el muchacho comienza a pintar el corazón así, y comienza a pintarlo así, roto. Me partieron el corazón. Eso le pasa, por engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De lo que se está sintiendo en su corazón, cuídese. Pero de lo que está sintiendo en su espíritu, alégrese. ¿Qué quiere decir? Lo que dijimos hace 8 días. Que hay un amor que es del corazón y hay un amor que es del espíritu. El amor del corazón se llama afecto natural. ¿Se acuerda? Y eso no dura mucho. El amor que hay en el espíritu, ese sí se llama amor. Ese es de Dios. Y ese no se acaba. Porque el amor nunca deja de ser. ¿Cómo le parece entender esto? Es que yo siento en mi corazón que te quiero. Yo siento en mi corazón que te amo. Y no me diga eso, por favor. ¿Por qué? Te invito a antropología bíblica para que se dé cuenta la sandez que usted me está diciendo. Ámeme desde su espíritu, realmente. Mire, el Proverbio capítulo 20, versículo 6, hablando de relaciones de amistad, noviazgo y maritales, el Proverbio 26 dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y sea una descripción de un hombre de verdad en el Proverbio capítulo 20. Y el Proverbio capítulo 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué quiere decir? Que el hombre de verdad anda buscando una mujer virtuosa, es lo que tiene que buscar, es lo que tiene que encontrar. Y la mujer virtuosa debe buscar y encontrar un hombre de verdad, eso es lo que buscan. Y cuando usted examina la clase de amor del hombre de verdad y la clase de amor de la mujer virtuosa, es cualquier cosa menos un amor ero. Siempre que hablamos del amor, pues tenemos que hablar de las tres clases del amor, o mejor dicho, cuando la Biblia habla de amor, dependiendo del contexto, está utilizando tres términos, que la Reina Valera traduce siempre amor. Amor, la amó o lo amó, pero puede que esté utilizando el término agape, o puede que esté utilizando el término filial, o puede que esté utilizando el término eros. El amor más bonito es el amor agape, porque es el amor del espíritu. Es el amor, mire, el hombre de verdad se enamora de esa mujer virtuosa, pero ¿qué fue lo que le enamoró? Su espíritu. La mujer virtuosa se enamoró de ese hombre de verdad, pero ¿qué fue lo que le enamoró? Lo que le enamoró fue su espíritu. Después viene la parte filial, la parte del alma, cómo piensa, cómo razona, lo que siente, los sentimientos. Se dice tiene bonitos sentimientos, pero ojo, con mucha precaución, porque es que los sentimientos son volubles, son cambiables. Y el último amor del cual se habla es el amor eros. De la palabra eros viene el término erótico, que se refiere solamente al tema del cuerpo. Algunos que se enamoran solamente de lo erótico, del cuerpo, lo que ven, la curva. Y lo filial
les comienza a medio interesar con el pasar del tiempo y el ágape nunca les importa, porque nunca se fijan en el espíritu. ¿Cómo así en el espíritu? ¿Qué hay en el espíritu? En el espíritu está el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En el espíritu está el espíritu de Dios. En el espíritu está el servicio. En el espíritu está la fe. En el espíritu está el tabar. En el espíritu está la emunaj. En el espíritu está el ruaj. En el espíritu está todo esto. Como todo lo más importante realmente y lo más trascendental está en el espíritu, hay un hombre maduro y una mujer madura. ¿Qué es lo que revisa primero? Respóndame, por favor. ¿Qué es lo que revisa primero? ¿La parte erótica del asunto o la parte ágape del asunto? ¿De qué le sirve a usted tener todo el eros que quiera si no tiene nada de ágape? El ágape es el amor desde el espíritu, el filial es el amor del alma, eso es voluble. Y el eros es el amor de las curvas, el amor a las curvas, que tiene que ver con el cuerpo. Lo que tiene que ver con el cuerpo se va a acabar. ¿O no? ¿Se acuerda que usted era toda bonitica? ¿Se acuerda que usted era, mejor dicho, sumamente atractivo, sumamente guapo? Y las niñas en el colegio, ¿no es cierto? Las muchachas en el barrio. Ush, ¿y cuántos gavilanes andaban detrás de usted, mi querida damisela que me escucha? ¿Se acuerda? Que era delgaditica, ¿cierto? Bonitica, que todos querían con usted. Muy bien. Y al pasar una década, 2 décadas, 3 décadas, es la hermana Marta León, pero ya estoy arrugada. Sí, ahí le quedó su Eros. Tome su Eros, para que chupe, para que afine. Ahí lo tienen. Se casó con el hombre más atractivo, ajá, y era a su vez el hombre más perro. Tome para que llegue. Se casó con la mujer o se enamoró de la mujer más atractiva, sí, y era a su vez la más vagabunda. Tome, eso no quiere decir que todas las mujeres atractivas o bonitas sean así, no, pero como solamente se fijó en eso, esa era su obsesión. Ahora, si lo que a mí me inclina, me doblega, es lo erótico, la Biblia, ¿cómo me llama? Si eso es lo más importante para mí, la Biblia, ¿cómo me llama? Me llama carnal. Para yo ser espiritual en ese aspecto, pues yo me tengo que estar fijando siempre de primeras en el ágape, o sea, en el amor, en los deseos que pertenecen al área del espíritu. Así de sencillo. Así de sencillo. Malos deseos. Efesios 4:22. Efesios capítulo 4:22. Pero ya estoy arrugada, hermanita Marta. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál manera de vivir? La pasada, o sea, eso ya pasó. La pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Uy. Ahora aquí los deseos, ¿cómo se llaman? Deseos engañosos. Y dice al mismo tiempo que son deseos viciados. Entonces, ¿en dónde viven los vicios? Ahí dice, ¿en dónde nacen los vicios? ¿En dónde se originan? ¿En dónde se alojan? ¿En dónde habitan? ¿En dónde viven los vicios? En el corazón. Ahí está. No puedo quitarme ese cigarrillo de la boca. Antes de quitarse el cigarrillo de la boca, tiene que quitarse el cigarrillo del corazón. Porque estás en el deseo, estás en las ganas. Antes de sacarse esa persona de la vida, tiene que sacarse esa persona del corazón. ¿Cómo me la saco? Con el Dabar, llamando las cosas que no son como si fuesen. O sea, vaya y aplaste con el martillo de la palabra ese pensamiento y aplaste con el martillo de la palabra ese sentimiento que está ya en su corazón.
Qué impresionante este versículo, ¿no le parece? Despojados del viejo hombre que está viciado. Dese cuenta usted en los versículos que hemos revisado. Algo bonito el Señor dice de los deseos del corazón. Algo bonito el Señor dice de los deseos de la carne. Algo bonito el Señor dice de los deseos del alma. No, no. Cuando el Señor va a hablar bonito, habla bonito, pero de los deseos del espíritu. Los deseos que están en el espíritu. Impresionante. Piense usted en lo siguiente. Dos personas se aman desde el ágape. ¿Cómo será esa relación? Cuando digo que se aman, no necesariamente estoy hablando de marido y mujer. Pueden ser un par de amigos. Dos amigos hombres, dos amigos mujeres, un amigo hombre, un amigo, lo como sea. Se aman, o puede ser noviazgo, puede ser matrimonio, pero hablemos desde una amistad. Se aman desde el ágape. ¿Cómo es una relación que está basada en un amor ágape, es decir, en un amor espiritual? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Imagínense y díganme. Muy bien. Duradero, espiritual, amor, correcto, fiel, genuino. Muy bien. Perfecto, perfecto, precioso, fiel, sincero. Eso. Ahora, de otra manera para que lo entendamos. Un par de personas se aman desde lo filial. O sea, es un alma amando otra alma. No un espíritu amando otro espíritu, sino un alma amando otra alma. ¿Cómo es ese amor de dos almas queriéndose? ¿Mm? ¿Cómo es ese amor de dos almas queriendo? Pues hizo variable, sí, es traicionero, es fatal, muy bien. Dependiente de las condiciones, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque el alma está centrada en ella misma. De modo que lo que quiere esta alma es que la otra alma le dé gusto. Y lo que quiere la otra alma es que yo le dé gusto. Voluble, traicionero, falso, fracaso. Un día sí y otro, un día sí y otro no. Siento que hoy no te amo igual. Ah, pues nunca lo amaron con el ágape, la verdad. Porque cuando uno ama con el ágape, ah, ese amor, entre comillas, que se dice tener, no va variando, no va cambiando hasta desaparecer. Se va transformando y se va perfeccionando y se va solidificando, pero de ninguna manera se va deteriorando. Ahora, imagínese usted un par de individuos que se aman desde el eros, desde lo erótico. Es un cuerpo amando a otro cuerpo. ¿Qué tal esa clase de amor? Diga, mientras usted responde. La pregunta, ¿qué fue lo que más le gustó? Me gustó la nariz, me gustaron los dientes, me gustaron las orejas, me gustó el mentón, me gustaban los dedos, me gustaban los codos, me gustaban los hombros, me gustó el ombligo, me gustó el dedito chiquito del pie. ¿Es eso? Ahora no tiene que ver, pues claro que tiene que ver, pero es lo último, es lo tercero. Y si es lo tercero, es lo que menos tiene importancia aquí. Cuando se acaba el cuerpo, se acaba el amor. Excelente, así de frente, señora Zoila, como uno tiene que hablar. Destrucción total, solo deseo carnal, estamos graves. No, esos sí son completamente vacíos, vacío, superficial, vago, muy bien. Hasta que se acaben las curvas. ¿Y se acaban rápido o no se acaban rápido? Dice la hermanita Marta León, ya estoy arrugada. Muy bien, se acaban rápido. Claro que sí. Muy bien. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Búsquelo, por favor. Me avisa. Ya, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro, otra vez, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué terrible. El que se la pasa haciendo los deseos de su carne es un hijo de ira.
Lo que está sobre su vida es la ira de Dios, el enojo de Dios. Es que no es tan simple como que es que son mis deseos y ya déjenme vivir mi vida. No, es que si está viviendo una vida según la carne, no tiene sobre su vida la gracia. Lo que tiene sobre su vida es la ira. Y para terminar, la fresita del ponqué, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, y con eso terminamos por hoy. Juan capítulo 8, versículo 44, me avisa por favor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, note lo que dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué tenaz? Porque lo que quiere decir acá es que, mire, todos los deseos de la carne, los deseos del alma, los deseos del corazón, esos deseos son los mismos deseos de quién. Ahí dice. Lo cual indica que así como el Espíritu Santo tiene deseos, la carne tiene deseos, este personaje también tiene deseos. Mire, son los deseos del diablo. Entonces, mire, aquí esto es supremamente chévere de entenderlo, ¿no? Porque hablamos del espíritu y hablamos de la carne. Los deseos que se originan en mi espíritu humano son los deseos del Espíritu Santo. Así. Y los deseos que se originan en mi carne son los deseos de Satanás. Eso es así de sencillito. Ahí lo dice. Los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Se lo repito. Los deseos que se originan en mi espíritu humano son los deseos del Espíritu Santo. Los deseos que se originan en mi carne son los deseos de Satanás. Ahora, ¿qué dice? Queréis hacer. Deseo, hacer. Los deseos que se originan en mi espíritu son del Espíritu Santo y esos los debo hacer. Los debo convertir en una obra. Ahora, los deseos que se originan en mi carne son de Satanás y esos no los puedo hacer. Porque si yo los hago, ¿quién es mi amo? Pues el diablo. Mientras que al otro lado, si yo los hago, ¿quién es mi amo? Pues el espíritu. El espíritu es el Señor y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. De manera que este tema de los deseos es sumamente importante, por eso la lección, sumamente importante, ya que Salmo 38:9, Salmo 38:9, esto es ñapa, Salmo capítulo 38, versículo 9, búsquelo por favor, me avisa cuando ya. Ya, muy bien, mire lo que dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué significa el versículo? Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Eso qué significa? Significa que todos mis deseos son conocidos por Dios. El Señor los conoce todos. El Señor conoce los deseos que hay en mi espíritu y conoce los deseos que hay en mi alma. Por eso que yo deseo, yo me la paso, ¿qué? Suspirando. ¿Sí? ¿Quién de ustedes puede decir yo suspiro bastante? Una suspiradera. O por ahí estoy solo. ¿Qué significa la suspiradera? La suspiradera siempre tiene que ver con un deseo según la Biblia. Suspiró y alguien le dijo, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque está relacionado con algo que quiere, está relacionado con algo que anhela, está relacionado con algo que desea. Ahora, hay suspiros buenos y hay suspiros malos, ya que el suspiro es la expresión de un deseo interno. Si el suspiro es por deseos que están en el espíritu, los suspiros hasta son oraciones delante de Dios. Entonces suspire sin miedo. Pero si el suspiro es por un deseo que hay en el corazón, en el alma, en la carne, ese suspiro es una ofensa delante del Señor. Conclusión: cuidar los deseos, cuidar los suspiros, ya que el Señor conoce hasta el más pequeño, hasta el más ínfimo de cada uno de ellos.
Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te ruego, bendito Señor, que tú tomes, Señor, el control de cada deseo, anhelo, querer, suspiro, que los suspiros y los deseos que pertenecen a mi carne, a mi alma, a mi corazón, sean exterminados porque no sirven. Porque todos ellos son deseos y suspiros del diablo. Porque todos ellos conducen a lo pecaminoso. Pero que me ayudes a discernir los deseos que pertenecen a tu espíritu. Y que en mi vida no solamente sean deseos, sino que se conviertan, mi Señor, en obras, hechos concretos de tu Santo Espíritu en mi vida y a través de mi vida. Entrego en tus manos, mi Dios, esta enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Dios les multiplique. Nos vemos mañana para Romanos. Chao.